Todo tuyo, Ricardo, todo tuyo el aire. Bueno, me refería a qué pasó remitirse, porque es muy importante para estos países que buscaban una nueva forma de gobierno después de 40 años de socialismo real. Era, bueno, ¿cuál es el modelo político a seguir? Y para países como Checoslovaquia, que había tenido un pasado democrático en entreguerras, era muy sencillo. Bueno, la república con Masaryk y Beneš. Pero para otros era muy complicado porque, por ejemplo, lo que era la Unión Soviética, ¿qué pasó de remitirse? Al imperio zarista. Claro. Entonces no había tenido un pasado democrático. Y lo mismo ocurría con Rumania, Bulgaria. Y claramente sí era una ventaja para Alemania Oriental, que en realidad no es que hay una reunificación, sino que lo que era Alemania Oriental, los Länder, los estados, se incorporan en la República Federal Alemana. Es decir, un proceso de absorción, no de reunificación. Pero claramente fue muy rápido porque para esos alemanes orientales era como entrar en un país que les resultaba nuevo. Cómodo, pero además, claro, no, perdón. Sí, en un país que tenía reglas ya establecidas, que no se renegociaron, con una moneda que absorben, que era el Deutsche Mark, que era la moneda de referencia en el continente de Europa antes del euro. Entonces son procesos muy diferentes, pero tienen que ver también con qué pasado imaginario querían volver cada uno, a cuál se remitían. Claro. Martín. Sí, bueno, y había también un cambio de contexto, ¿no? Y un cambio de época, con la disolución de la Unión Soviética. Bueno, primero con la caída del muro y la caída de los regímenes de Europa del Este, y después con la disolución de la Unión Soviética en 1991, ahí el comunismo queda bastante desprestigiado, ¿no? Entonces aparecen nuevas teorías y nuevos paradigmas que hablan del fin de la historia y de que el capitalismo y la democracia burguesa son las únicas opciones viables para la humanidad, al punto tal que hoy, bueno, pensadores como Frederick Jameson dicen que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Entonces, tampoco había demasiadas opciones para estos países. Como sigamos dándole al medio ambiente. Sí, no está tan lejos. A pesar del pesimismo que tiene la frase, ¿no? Hay un grado de realidad en un punto. Sí. Y atrás de la democratización, de la entrada del capitalismo en Rusia, estuvo el FMI y demás organizaciones internacionales que sabemos, ¿no? qué consecuencias tienen. Por lo menos en Rusia los 90 fueron bastante parecidos a los que fueron los 90 aquí, ¿no? En términos de consecuencias económicas y sociales. Y atrás de eso estaban las recetas mágicas, entre comillas, que prometían un paraíso que, finalmente... Sí, pero además había una incapacidad, según Fernando Enrique Cardoso. Él estuvo hace poquito, pero antes en otra conferencia. Yo a él lo conozco hace mucho tiempo, cuando fue profesor acá, que escapaba primero de Brasil a Chile, de Chile a acá, y después, lo encontré en funciones. Y estuvimos con Pablo entrevistándolo en San Pablo para un libro que escribí. Y él, en una charla que dio acá, decía, en un momento largó creo que esta anécdota ya la conté, pero usted, en todo caso recuérdela, señora oyente. Nos preguntó, ¿por qué creen ustedes que fracasó el socialismo real? Obviamente, quienes estábamos ahí estábamos interesados en escucharlo a él, no éramos, casi todos teníamos algo que ver con la política o las ciencias sociales, por lo tanto entendimos que era una pregunta con trampa. Así que dejamos que lo contestara él. Y dice, cuando la Unión Soviética se lanzó a la guerra de las galaxias, es decir, en realidad fue el primero que puso un satélite en órbita, lo cual anunciaba un avance tecnológico impresionante, superior al de Estados Unidos. ¿Cuál fue la diferencia? Que Estados Unidos también lo logró, pero inmediatamente que lograba avances para ese terreno, esos mismos avances tecnológicos los aplicaba a la vida cotidiana, al lavarropas, al lavavajillas, a todo lo que le solucionaba el problema en la casa,
a la familia, sobre todo a la mujer, que salía a trabajar. En la Unión Soviética eso no fueron capaces de hacerlo. Al contrario, se enamoraron, militarizaron, es decir, entraron más en la guerra competitiva pensando que ahí estaba el objetivo y el destino de esa Rusia, esa zarista casi. Me acordaba de la guerra del zar, que va y va a perder y va. Y eso hizo que el socialismo real terminara no siendo eficaz para su propia gente, que después podía comparar. Claro, eso se ve al final, sobre todo ya para la década del 70 y 80, ¿no? Porque en los 40 la comparación era con el pasado, entonces ahí, digamos, había efectivamente el sistema económico soviético modernizó un país que era relativamente atrasado, que estaba en la periferia del capitalismo, y lo logran muy pocos años, ¿no? Ahora después, cuando claro, ya hay más información y se tiene conocimiento de lo que sucede afuera, ya ahí cambian un poco las expectativas y el sistema soviético fue incapaz de responder a esas demandas, ¿no? Porque era un sistema, bueno, hasta ya desde los 30 hasta casi la disolución de la Unión Soviética, funcionaba lo que se conocía como el sistema de planificación centralizada, que hacía una apuesta muy fuerte por la industria pesada y que había descuidado esa dimensión, ¿no? La de los bienes de un amigo mío consumo. muy del Partido Comunista de acá, cuando volvió la última vez de Moscú, todavía sin la primavera, me dijo, dice, puras gorras militares, esto va mal, dice, esto va mal. Dice, en vez de bajar las gorras, en ese momento, ¿no? Sí, las economías altamente planificadas tenían un error básico, que es que no pueden tener toda la fuente de conocimiento, claro. Digamos. Los mercados, si algo emiten permanentemente a través del sistema de precios, es información, ¿no? De cuál es la oferta y la demanda. Y eso es algo que nunca se pudo crear en las economías socialistas, y ellos mismos lo admitieron, que realmente nunca habían logrado crear algo así como un mercado socialista. Y los planes quinquenales en realidad tenían que ser revisados permanentemente en sus metas, y se falsificaban las estadísticas, y se trataba de, por un lado, incentivar de una forma absolutamente voluntarista el trabajo a destajo, el estajanovismo, ¿no? Es decir, trabajar hasta el agotamiento físico. Eso lo vi en Cuba. Claro, trabajar hasta el agotamiento físico y tratar de disciplinar una sociedad que, digamos, claramente estaba al borde de estar exhaustos. Y por otro lado, había un efecto de comparación muy fuerte, sobre todo en países que estaban cercanos a Occidente, en la Alemania Oriental, en Checoslovaquia, en Hungría. O sea, había un efecto de demostración que hay otra forma de vida, y a pesar de que esos países eran los que estaban más desarrollados dentro del bloque. Y se daba la paradoja de que, la Unión Soviética sí se moderniza, pero a un costo humano enorme, de millones de muertos, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Así como la República Popular China también tiene una enorme cantidad de millones de muertos en sus distintos procesos de industrialización, que no es un dato menor. Obviamente que el gran efecto de la caída del muro y de los sistemas del socialismo real fue la recuperación de las libertades individuales. Y en algunos países sí hubo una clara evidencia de que hubo una elevación del nivel de vida, como es la que vemos hoy en países como República Checa, Eslovaquia, Polonia, los países bálticos, que han tenido un gran desempeño económico, sí, pero que en un principio tuvieron que hacer una reacomodación tremenda, y hubo una gran inversión, sobre todo, y acá es la paradoja, desde inversiones alemanas, porque entendían que eran los más interesados en invertir en ese espacio europeo, porque era, primero había una clara referencia hacia la República Federal Alemana como la gran potencia económica. Pero además le consumían. Y además eso. Entonces, hubo levantar a Grecia, a Italia, a Portugal, a España, no era un acto solo de generosidad, sino, grandes locomotoras de Alemania, y después había una inversión para obtener Francia, una ganancia. Decían, después nos compran. Sí.
es así. Además, mejor es aceptarlo y no ni siquiera... Claro, las reglas del juego. Son las reglas. Tras la caída del socialismo real, se consolida Estados Unidos y el sistema capitalista, pero hace muchos años, un par de años por lo menos, estamos hablando de un mundo multipolar. ¿De qué se trata ese mundo multipolar? ¿Quiénes son los principales jugadores? Estados Unidos, República Popular China, en menor grado la Unión Europea, que está en un proceso de discusión, ¿no? Porque desde el 2016 no sabemos si el Reino Unido se queda o no en la Unión Europea, lo cual es un gran problema y le está trayendo enormes problemas al propio sistema político británico. En 1988 yo estuve invitada en Inglaterra hablando con diputados de todos los partidos, básicamente laboristas y conservadores, ¿no? Estaban partidos al medio de si entraban o no entraban a la zona euro. Ya 1988, y eso pervivió, ¿eh? Y hoy lo tenés como paroxístico con el Brexit. Y sobre todo porque en el Brexit los que más apoyaron fueron los más viejos. De ambos lados, ¿eh? Viene de lejos. Y a ese mundo multipolar yo agregaría Rusia y la India. La India porque a veces no le prestamos la debida atención, pero es un gigante económico, es un gigante en términos de población y tiene un desarrollo tecnológico a tener en cuenta. O sea, está mandando misiones a Marte. Pero ¿cómo se da este proceso, estos diferentes ejes de poder en el mundo? Martín. Bueno, una vez terminada la Guerra Fría, todo lo que es el llamado mundo comunista queda bastante debilitado y desarticulado. Ahí Estados Unidos claramente adquiere preponderancia. Y el fin de la Guerra Fría significa el fin de una etapa, de un conflicto en particular, pero no significa el fin de los conflictos internacionales, ¿no? Entonces, en ese sentido afloran nuevos conflictos. Y Rusia particularmente, después de esa década fatal, que fueron los salvajes 90, como lo llaman en Rusia, bueno, busca reposicionarse también, con características que fueron históricamente propias de Rusia, que es la de un país semiperiférico, es decir, que tiene una aspiración a ser potencia y que se espera ser tomada como potencia dentro de las naciones en el mundo, pero que al mismo tiempo tiene algunas características de país periférico, ¿no? Rusia básicamente vive la exportación de combustibles, ¿no? Entonces, pero bueno... claro, con el riesgo de que esos combustibles en años se tornen sin uso. Sí, o que cambien precios internacionales y eso genere quedas muy preso un debilitamiento de su economía. Y además es un país que relativamente es poco poblado. Claro, es decir, bueno, por el enorme territorio que tiene, es poco poblado y es más un país, desde la geografía, es un país más asiático que europeo, ¿no? Sí. A veces perdemos la dimensión de que en realidad Rusia es un tercio del continente asiático prácticamente. Sí. Y perdemos esa visión de lo que significa todo ese espacio asiático que comprende Rusia. Entonces, la gran vulnerabilidad que tiene es que hoy en día es un país productor de materias primas, ¿no? Sí, de los combustibles. Sí, y a diferencia de la Guerra Fría, que eso estaba presente con todos los problemas que puede tener, pero estaba presente la idea de que la Unión Soviética aspiraba a construir otro modelo de organización social, ¿no? Después podemos discutir los problemas, pero estaba presente esa cuestión que, bueno, tuvo sus efectos en países europeos y en Estados Unidos, porque, por ejemplo, el estado de bienestar no es otra cosa que la consecuencia del temor de que pudiera triunfar efectivamente era un buen el comunismo. Un buen resultado del miedo. Exacto. Hoy eso no está. No hay una alternativa. Bueno, por eso te recordaba yo la frase de la gente de mi edad, que todavía vive, cuando decíamos se nos cayeron las piedras para los dos lados. Porque efectivamente, cuando se establece el estado de bienestar en Estados Unidos y el estado de bienestar renano en Europa, es para impedir que avance la convicción del comunismo, del socialismo. Hoy por hoy, Adenauer era el que decía
tanta inversión como sea necesaria, tanta inversión como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Ante un capitalismo que avance sin competencias, el desafío es qué Estado ponemos desde una mirada más amplia para proteger de las cuestiones del capitalismo, que inevitablemente es cruel. Ujú. Tiende a ser cruel porque tiende Sí, a la tomar el fórmula de mayor Adenauer provecho y posible. Erhard era la llamada economía social de mercado, ¿no? Que es la que, básicamente, en líneas generales, es la que mantiene la democracia cristiana y un gran consenso con los socialdemócratas y el Partido Liberal Alemán, ¿no? De todas maneras, estaba leyendo hace 2 o 3 días un artículo, no sé, la semana pasada, que tomaba como ejemplo un alemán, por supuesto, golondrina hace verano, que decía: cuando era joven yo protestaba contra el muro y quería ser libre y pedía por mis derechos. Hoy el muro no está, sigo viviendo en Alemania, lo que era Alemania del Este, y perdí todo. No me significó nada mejor. Es más, tienen más derechos los refugiados que vienen de otros países que yo. Quizá un cachetazo a Merkel, ¿no? Sí, y al significado histórico que tuvieron estas experiencias, ¿no? Digo, con todos los problemas y las cuestiones que uno puede impugnar de esas experiencias, tiene un costado que se acercó a esos ideales que surgieron en 1917, que intentaron llevar a cabo, ¿no? Y yo creo que es un poco, digamos, si hay algo para aprender. Y en ese sentido yo creo que la historia cumple un poco esa función, ¿no? Como cumplía en la antigüedad, de ser maestra de vida, ¿no? Y de enseñarnos cosas para nuestro presente. Y si hay algo rescatable que podemos todavía tener en cuenta hoy, digamos, hablando un domingo a la tarde de los 30 años de la caída del muro, es eso, ¿no? Porque hoy, a pesar de que cayó el muro y con todo lo terrible que tenía la construcción de un muro, se siguen levantando muros, y ya en el sistema capitalista, ¿no? Basta pensar en lo que quiere hacer Trump con la frontera de México. con México, o lo que está sucediendo en Cisjordania, ¿no? Entonces, ahí toda esa crítica que se hacía o toda la carga simbólica negativa que tenía el muro por parte del comunismo, se repite no mucho tiempo después. Hay una cuestión, por mi propia experiencia, ya, con el límite que tiene la experiencia de una persona. Yo estuve en Kosovo, estuve en Cuba, estuve en Alemania, estuve en la zona sur de Yugoslavia, de lo que era Yugoslavia. Cuando uno va a Montenegro, zona que era muy pobre, y ve grandes emprendimientos hoteleros sobre las playas que han constituido un lugar de atracción, por lo menos hasta hace unos años, del turismo más caro. Detrás tenés a alguien de la nomenclatura del Partido Comunista. En Kosovo, cuando yo estuve, las 4 cuestiones económicas, que era la trata de blancas, venta de gomas de auto, gasolina y droga, era toda la gran economía, detrás de eso 4 ex de la nomenclatura. Es decir, la ambición personal no hay cómo cambiarla desde la ideología. Eso de billetera mata galán. Sí. Bueno, eso es lo interesante. Uno podría decir eso, lo ¿no? interesante de algunas transiciones en las que hubo una disidencia que estuvo a la altura, ¿no? Porque uno ve en Checoslovaquia Carta 77 con Václav Havel, solidaridad con no solo Lech Walesa, a Mazowiecki, que había gente que era intelectual y bueno, digamos que era un poquito más a Mazowiecki que Lech Walesa. Sí, Mazowiecki sí era un intelectual. Bueno. Es decir, que había gente que estaba pensando cómo hacer la transición y se dedicaban Sin ceder. Se dedicaban a pensar cómo iba a ser eso.
Se dedicaron muchos años a reflexionar, a leer lo que les podía llegar y pensar cómo podía ser esa transición y un mundo después del socialismo real. ¿Sí? Y en algunos casos realmente fue exitoso. Exitoso, por lo menos tuvieron esa posibilidad. Vos mencionabas, y ya nada que ver con el muro, uno de los dos mencionó India como un país que va a irrumpir. Y los otros días yo lo escuchaba a Groko Patel en una conferencia donde nos planteaba, yo ya de esto ignoro todo, pero bueno, me dan ganas de creerle, que nosotros podemos producir suficientes legumbres como para estar en pocos años exportando a India por 10.000 millones de dólares. Porque ahí no se consume otra proteína, es decir, la proteína carne. Todas las proteínas vienen de las legumbres. ¿Qué es lo que pasaba con nuestros migrantes primitivos, pero que cuando encontraron la carne dejaron la legumbre? Obviamente, es mucho más fácil. Pero digamos que cada espacio que aparece con más demanda abre espacios también de satisfacción de otros países. En este caso el nuestro sería si supiéramos hacerlo y pudiéramos, ¿no? Vos ponés cara de no creer, Martín, ¿por qué? No sé por qué. No es de no creer, eventualmente. Igual ya acá nos estamos yendo. Pero el tema es, ¿quién se queda con esos beneficios, ¿no? Bueno, el Estado, la pregunta del millón. El Estado tiene que cobrar los impuestos que tiene que cobrar a quien corresponde. Yo he tenido hace poco una discusión con Moyano en un espacio de televisión donde le dije, mire, no puede ser que ustedes discutan como que el gremio mejor pago y de servicio, su gran discusión sea que le bajen el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias es el impuesto más justo que hay. Y debe ser aplicado. Y es el Estado el que tiene que cobrarlo. Y en cambio, por ejemplo, bajar el del IVA, si uno lograra... Exacto. Los impuestos indirectos son los más... Claro, los indirectos son los más injustos. Los directos y a la ganancia real, no trampeada, son los más justos. Claro, las ganancias y no los salarios. ¿Cómo? A las ganancias y no a los salarios. Bueno, precisamente. Bueno, pero al salario vos le pones un impuesto cuando cobras IVA. Claro. O cuando cobras impuestos municipales. Bueno, pero lo más interesante es que ha emergido un nuevo mundo y hasta dónde nos hemos quedado atados a ese esquema de la Guerra Fría acá. Porque estos nuevos actores que van surgiendo en el sudeste asiático, India y demás, creo que no les estamos prestando la debida atención. Y son países que están emergiendo con un alto grado de desarrollo y que tienen demandas nuevas, exactamente, demandan alimentos. Y uno quizás se queda la imagen de la India con el gurú y demás, y el Ganges. La hambruna del 46. Claro, y en realidad están mandando sondas a Marte, hace poco falló una sonda a la Luna, pero es decir que están desarrollándose tecnológicamente a pasos acelerados y que bueno, son oportunidades que Argentina tiene que tener en cuenta y visualizarlos como nuevos actores importantes del escenario internacional. Perdón, me quedé enganchada en una cosa que vos dijiste, Martín. Vos dijiste el impuesto a las ganancias y no a los salarios. ¿Según qué salarios? En países que no son socialistas o estrictamente socialistas, o pueden estar gobernados por el Partido Socialista según los avatares de la elección, España por ejemplo, los altos salarios tienen mucho impuesto a las ganancias. Es más, hay gente que a veces piensa si quiere ascender o no, porque le significa pasar a una escala mayor de descuento de las ganancias. Yo creo que sí, el que gana mucho, ahora eso sí, claro, tiene todo el derecho de reclamar del Estado que le devuelva. Y que no sea un desincentivo. En justicia, en seguridad, etcétera, perdón. Y que no sea un desincentivo. Claro, que no sea... Si el impuesto se convierte en un castigo... Si es un castigo ya estábamos fritos, ya está todo mal. Perdón. Bueno, miren dónde fuimos a parar. Parezco Leuco diciendo, bueno, miren, hablando de una charla de domingo a la tarde. A mí me encantó. Les agradezco muchísimo. Gracias a vos por la invitación. Baña,
y Ricardo López-Gotting, gracias por venir, estar con nosotros y ayudarnos a pensar un momento de nuestra historia reciente, porque la verdad que es reciente, y sus efectos. Y además, ya saben ustedes, los que nos escuchan siempre, que el programa que sigue es La Otra Mirada con Gustavo Mura y vale la pena. ¿Por qué? Un punto de encuentro en caminos cruzados. Graciela Fernández Meijide unifica ideas en el aire de la radio de la ciudad de Buenos Aires. Los domingos a las 14 por la 1110.